Demente, hoy dedicado a algo que seguramente todos ven cuando vienen por la ruta. Cuando vienen por la ruta 2 desde Buenos Aires, en mano al sur, a la altura de Castelli de la ruta 2 del kilómetro 168, deben haber visto que cruzando el Salado hay una estancia que es una belleza, una casa color rosa salmón con una torre y unas tejas preciosas. Sí. Bueno, esa estancia se llama La Raquel. La Raquel no es histórica por la antigüedad y por la construcción y por todo, sino que además encierra una historia familiar bastante turbulenta y muy interesante, de la cual se hicieron libro y película. Y después voy a hablar justamente de Felicitas Guerrero. Esa estancia fue construida en 1894 por un arquitecto francés y por eso tiene estilo francés. Está parquizada está sobre 80 hectáreas, de las cuales 40 fueron parquizadas por un parquizador holandés. Y ahora está abierta desde el año 96, abierta al turismo y se puede utilizar como hotel, pueden ir a pasar un fin de semana. No sabía que estaba abierta, nunca vi ninguna publicidad, debe ser muy exclusivo, ¿no? Se ve que sí, bueno, de hecho hay una página web donde podés contratarlo. Se hacen visitas guiadas, se hacen reuniones empresariales, tiene salones de convenciones, tiene 17 habitaciones amobladas a nivel 5, 6, 25 estrellas, no sé cuántas. Tiene varios restaurantes, tiene spa, tiene un museo, podés andar a caballo, podés practicar deportes, podés hacer paseos, recorrer los bosques, avistar la fauna local. Mira qué buen programa, completo, de día entero desde Capital. Sí. Y podés ir a pescar, porque está a la orilla del Salado. Perdón Loli, hubo un comentario, por ahí lo leíste, no estoy seguro yo, por eso te lo pregunto también. Hace 10 años atrás, más o menos, si no 15, había un programa en televisión que era de 4 cabezas que se llamaba Trip. Ajá. Que eran 2 famosos que iban manejando por la ruta 2 hasta un punto. Ajá. Si no me equivoco, terminaba siempre el programa con un asado en esta estancia. Por Dios. Por eso, por ahí lo habías leído, pero bueno, por lo visto no. Creo yo, no estoy seguro al 100%. Fue hace 15 años yo era muy chiquita. Pero investigaste, chanta. Todavía veía Nickelodeon. Esas cosas de grande no las entendía. Bueno, esta estancia perteneció a Martín de Álzaga. Perteneció a Martín de Álzaga, que era nieto, y voy a empezar a contar de dónde viene la historia de este propietario. Martín de Álzaga era nieto de Martín de Álzaga. Martín de Álzaga fue un vasco que llegó a la Argentina alrededor de fines del 1700. Era vasco, apenas hablaba un poco de castellano. Se hizo muy rico con el tráfico de esclavos y traficando armas y telas. En principio parte por izquierda, parte por derecha. Pero bueno, era más que nada con el tráfico de esclavos. Este hombre acumuló tanta fortuna que, llegado el momento de la primera invasión inglesa, él puso todo el dinero que pudo para financiar la Reconquista. Se hizo muy par de Liniers y entre ellos financió el tercio de gallegos, el tercio de, que la vez pasada yo comentaba que el bisabuelo de mi tatarabuelo había sido comandante ahí. Sí. Financió los miñones de Cataluña, no Miñons, sino miñones de Cataluña y los vizcaínos. Bueno, estos 3 batallones los había financiado él. Entonces era muy compinche de Liniers en eso porque él está considerado como un héroe de la Reconquista. Finalmente, cuando está Sobremonte, él consigue incluso con sus influencias de poner a Sobremonte después de las invasiones inglesas, ya que lo habían recuperado, estaba en bastante mejor posición. Entonces decide y elige que el virrey fuera Liniers. Pero bueno, este amorío duró poco porque Liniers demostró ser un desastre como virrey, y además había explotado la guerra entre España y Francia, que estaba Napoleón Bonaparte en Francia. Entonces, como Liniers era francés, ya no querían jugársela a que Liniers tirara para el lado de Francia. Finalmente, Martín de Álzaga organiza lo que se llamó la Asonada de Álzaga, que era una conspiración para bajar a Liniers. Por supuesto, utilizó los batallones que él había formado, que él había mantenido, que eran los gallegos, los vizcaínos y de Cataluña. Por supuesto, reacciona Saavedra con sus patricios, defendiéndolo a Liniers. Martín de Álzaga termina preso, condenado a muerte, se disuelven los batallones que él había propiciado, y entonces luego Martín de Álzaga es fusilado y colgado en la Plaza de la Victoria, que después fue la Plaza de Mayo,
colgado durante 3 días en la Plaza de la Victoria, él con los otros jefes conspiradores, que de hecho fue la venganza más sangrienta que hubo en esa época. Este señor tenía varios hijos, de los cuales uno era Félix. Félix terminó siendo un importante militar que luchó a favor de Rosas, por lo cual Rosas le entrega, como a todos sus oficiales, un montón de tierras en la zona del Salado, que era la primera que tenían que poner en manos de alguien para evitar los malones, porque de hecho era una zona terriblemente maloneada por los araucanos, por los que estuvieran en el momento, los pampas. O bueno, ranqueles más que nada, más todos los que venían de Chile. Entonces, Rosas le entrega tierras a Félix, que tenía en total más de 71.000 hectáreas, era una barbaridad enorme de tierras. Al morir Félix, hereda su hijo, que se llamaba igual que el abuelo, Martín de Álzaga. Este Martín de Álzaga era ya un señor grande, había tenido una novia con la que nunca se casó porque no se llamaba, no era un apellido patricio. Esta señora se llamaba Caminos, María Caminos. Con ella tuvo 4 hijos. Nunca se casó, a pesar de que ya estaba más o menos reconocido que era la minusa de él. Pero bueno, la cuestión es que este señor ya entrado en años, se ve que le dio el viejazo, conoce a una chica jovencita, hija de un administrador de sus campos. Esta chica es Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto. Parece que Felicitas estaba bárbara. No tenía nombre. Que era hot en ese momento, porque era una chica súper linda, joven, educada, tocaba el piano, cantaba, usaba Twitter, todo. Entonces, era una genia de las redes sociales, explotaban por Felicitas, en ese momento subían fotos, selfies con ella. Bueno, entonces se enamoró de Felicitas, le dio un boleo en el traste a la Caminos, con la que allá había tenido 4 hijos. Bueno, ellos no heredaron nada, pero él en vida les dejó tierras y les dejó cosas en vida, no en la herencia. Se casa le propone al padre de Felicitas, a Guerrero, casarse con la hija. Y Guerrero dijo, papi, ¿cuánto tenés? ¿Dónde firmo? Obvio, ya. Claro, Felicitas dijo, ni en pedo, me caso con esta pasa de uva. Le llevaba 50 años. No. Sí, dejate de embromar. Bueno, no importa. Felicitas, como las niñas en esa época no eran tan rebeldes como ahora, Felicitas accede, no le quedaba otra, se casa a regañadientes. Al tiempo, Felicitas no le queda otra, queda embarazada, tiene su primer hijo, después tiene un segundo hijo. Los 2 hijos de Felicitas murieron de fiebre amarilla. El primero a los 3 años, ya tenía 3 años, y el segundo al nacer, que en realidad nació por la fiebre, o sea, nació y ya nació a las horas, murió. Y esto encima fue al día siguiente de morir Martín de Álzaga. O sea que ya enviuda un día y al día siguiente se le muere el hijo. Tiene el parto con el hijo y se le muere. Lindo. Hermosa semana. Sí, que encima en esa época, como era 1870, es justo la época de la epidemia de la fiebre amarilla que habíamos hablado, que traían los que volvían de la guerra del Paraguay, ¿te acordás? Bueno, entonces, es más, si uno va al cementerio de la Recoleta y empieza a visitar todas las bóvedas más antiguas de las familias más tradicionales, va a ver que hay un montonazo enorme de ataúdes chiquititos que eran de las criaturas que morían como moscas en esa época. Siempre morían como moscas. Bueno, volviendo al tema de Felicitas, Felicitas enviuda, se le mueren los 2 hijos y bueno, continúa con su vida, claro, 22 años, 25, 22 años más o menos, joven, linda, millonaria y viuda. ¿A dónde está? Decían todos los hombres. No había un hombre de la sociedad porteña que no quisiera casarse. Claro, te imaginas, podía elegir, tenía para ser dulce. La cuestión es que un día estaba con unos amigos en la estancia Juancho, que tiene la laguna de Juancho, donde después se hizo la estación de ferrocarril, porque el lugar las estancias estas tenían su propia estación de ferrocarril, su propia fábrica de leche. Qué mal que vivían. Vivían bárbaro. Ya con ese lugar y ese verde, te digo, me puedo quedar ahí una temporadita. Y bueno, estaba ella con unos amigos, con unas familias amigas en Juancho, y decidieron ir a la postrera,
que es la estancia donde hoy está este castillo. Ujú. Recordemos que Felicitas nunca conoció este castillo porque ella murió en 1870, no, perdón, ella murió en 1890, en 18, pucha, me equivoqué de fecha, bueno, En 1008 seguro. murió en 1872. Bien. Ella murió en 1872, claro, dos años después de que muriera el hijo, y la casa se construyó en 1894, o sea, 24 años más tarde. Que de hecho Bien. no la construyó Álzaga, esa casa la construyó el papá de Felicitas, que fue el único heredero, porque Felicitas no tenía hijos. Tal cual. Bueno, ¿de dónde vengo? Entonces, ¿A dónde voy? claro, ella estaba con unos amigos y deciden ir hacia la postrera porque a Felicitas le gustaba mucho más esa estancia porque estaba a orillas del Salado, bueno. Camino a la postrera, los agarra una tormenta enorme, los carruajes se quedan, entonces el único que los puede auxiliar es una persona que casualmente pasaba por ahí que se llamaba Samuel Sáenz Valiente. Paquetísimos todos. Todos paquetísimos. Paquetísimos. Este Samuel Sáenz Valiente se enamora de ella perdidamente, es tan cortés con ella que ella queda prendada de su amabilidad y hospitalidad, entablan una relación amorosa y a los 5 meses anuncian su compromiso. Mientras tanto, la seguía esperando un enamorado de ella desde la adolescencia que se llamaba Enrique Ocampo, que es tío abuelo de Victoria Ocampo, la escritora, hermana de Silvina Ocampo, también escritora, casada con Adolfo Bioy Casares, también escritor. Queda todo en familia. Todo el árbol. Todos apellidos así de la Todos plebe. paquetísimos. De la creme. Todos paquetísimos. Bueno, y entonces, volviendo a esto, este Sáenz Valiente la invita a que se queden en su estancia mientras tanto, hasta que puedan volver a salir y regresar a la postrera. Se enamoran y bueno, a los 5 meses anuncian que van a contraer matrimonio. Sí, ahora después que termine yo estoy concentradísimo. La cuestión es que un 29 de enero, Felicitas estaba tareadísima porque iban a poner un puente sobre el río Salado, un puente que lo iban a traer de Inglaterra y que estaba auspiciado por el Ferrocarril del Sur. Y entonces, como eso llegaba al lado de la postrera, y ella aparte había sido beneficiaria de eso y había puesto plata para que eso se hiciera posible, ella estaba organizando toda la inauguración de este evento, estaba preparando todo, bueno, te imaginas cómo se preparaba en aquella época, toda la sociedad invitada, bla. Y además estaba preparando una fiesta donde iba a anunciar su casamiento con Sáenz Valiente. Bueno, llega a su casa del barrio de, siempre digo Montserrat y no es Montserrat. Bueno, ya me va a salir porque tengo un problemita mental. No importa, pero ya Valvanera, gracias. Valvanera. Sí, tengo un problemita. Bueno, ella llega a su casa y ya estaban llegando los invitados para esto, ella se iba a cambiar, iba a hacer todos sus arreglos, y su tía le anuncia que está en el escritorio esperándola Enrique Ocampo, que se había enterado de que ella iba a anunciar su compromiso con Sáenz Valiente. Enrique Ocampo, que era un tipo todo así, bueno, con la herencia escritora y así poética de... Está mejor que las novelas turcas. ¿De lo que te estoy contando? Sí. Bueno, es un poquito más corto también, ¿no? Pero Sí, por la ejemplo, Menos mal. Enrique Ocampo, mirá cómo le anunció que era un psicópata en potencia. Entre las bellas cosas que le decía, le dijo: si no puedo ser el sol de tu amor, seré tu sombra. Qué simpático. Yo después de eso me cambio el pasaporte. Bueno. Finalmente le estaba esperando Enrique Ocampo. Como vieron que el tipo ya tenía un nivel de insistencia marcado, los hermanos de Felicitas fueron por el lado de afuera a la ventana del escritorio, justamente para vigilar a la hermana, porque ya veían que este muchacho no tenía actitudes normales y no le podía caer el día que anuncia el compromiso a querer hablar con ella. Bueno, finalmente lo atiende Enrique. Primero le dijo, no, decirle que no, el tipo insistió, bueno, listo, lo fue a atender. Estando en este escritorio, en la biblioteca de la casa, empieza una discusión muy fuerte. Enrique Ocampo saca una pistola, que era de fabricación argentina, saca una pistola y le pega un tiro cuando ella se está yendo. Le pega un tiro por la espalda que le perfora el pulmón.
al escuchar la discusión y esto, hay dos versiones. Una dice que los hermanos fueron quienes entraron y lo agarraron a Enrique Ocampo y lo suicidaron. Lo suicidio. Otra de las versiones dice que ellos fueron a buscar al primo al primo de Felicitas, que se llamaba Damián de María, y al padre de Felicitas, quienes forcejearon con Enrique Ocampo y que accidentalmente se disparó el arma que Enrique Ocampo tenía y murió Enrique Ocampo. Y otras versiones dicen no, se suicidó después de matarla. Bueno, lo que el juez puso después de tomar testimonio a todos y que realmente fuera muy dudoso y que aparentemente parecía que lo habían liquidado, era que él se había suicidado. La cuestión fue que Felicitas al día siguiente falleció y fue sepultada en la bóveda de su familia de La Recoleta, donde por supuesto, como era el día siguiente, también estaban enterrando a Enrique Ocampo en su propia bóveda, Dios. Así que estaban las dos familias cruzándose en el cementerio de La Recoleta, Lindo cada uno Bolonqui. despidiendo a sus difuntos. Al no tener Felicitas descendencia, porque los dos hijos habían muerto de fiebre amarilla, el padre de Felicitas le salió redondo como un disco y se quedó con todas las tierras y con toda la herencia, que por supuesto tuvo que repartir entre los hermanos. Claro, que eran 10, además de Felicitas. No había televisión, no había Pinterest, ni Twitter, ni no Instagram. había Twitter, no había Facebook, no había nada de eso. Así que bueno, entre los 10 hijos se repartieron y esas tierras fueron los que luego se convirtieron en distintas localidades. Por ejemplo, Pinamar, Valeria del Mar. De hecho, Valeria lleva el nombre por Valeria Ocampo, que era una de las sobrinas de Guerrero, por Valeria Guerrero, que era una de las sobrinas de Guerrero, de Carlos Guerrero. Bueno, Pinamar, Ostende. Pero qué extenso el territorio, porque desde allá, ¿no?, cerca de Castelli, 71.000 hectáreas. Claro. 71.000 hectáreas. 71.000 hectáreas. Claro, Y además en varias estancias, o sea, no solo la postrera, Juancho después fue una estación de ferrocarril que se usó para el turismo. Mirá. Cuando mi abuela era chiquitita, que ellos venían mucho a Ostende porque los padres de ella eran belgas y habían, no sé si comprado, tenido o qué, pero algo tenían con el hotel El Viejo Ostende, porque mi abuela estuvo en la inauguración. Tengo fotos de una cabalgata de 1903. No. Está mi abuela, que tenía más o menos 13 años, o algo así. Sí. Y bueno, y a Ostende llegaban a la estación Juancho, de ahí tenían que ir a una colonia a Tokio, donde los cargaban en una volanta y por la playa los llevaban hasta el Hotel Ostende, porque no se podía llegar por la duna hasta el Hotel Ostende. Entonces iban por la playa, con los baúles, con todo en volanta. Sí. Así que bueno, esa estación Juancho existió y era de la estancia Juancho de los después Guerrero. Así que ese fue el triste final de Felicitas. Fue tan fuerte y tan conmocionante la muerte de Felicitas Guerrero que los padres hicieron una capilla, una iglesita que se puede visitar incluso, hay visitas guiadas. Esto está también en el barrio de Barracas, dije, ¿no? No, Valvanera. Por favor, Valvanera. Pero ¿sabes qué creo que es Barracas? Espérame, si me das un segundo. Pasa acá que viene mucho viento, hay mucho viento en Nuevo Atlantis, entonces se me vuelan los pensamientos, hojas, ¿viste? Acá está, Barracas. Bueno, la iglesia está en... Bueno, Isabel la Católica 520. Alcoyana. Entre Bransen y Pinzón. Tal cual. Y bueno, esta iglesia en realidad no tiene un pasillo central, sino porque no está totalmente autorizada como iglesia. Encima hay una versión que dice que había fallecido un monaguillo. O sea, no tiene como muy buena vibra la iglesia esta. Nunca nadie quiso bautizar, nunca nadie se quiso casar. Ahí, bueno, no tienen cómo tampoco porque no hay un pasillo central, sino que los pasillos son laterales. Está bastante abandonadita esa iglesia. Sí, ahora estaban haciendo... Mira vos. Ahora están haciendo trabajos de refacción con el gobierno de la ciudad. Así que bueno, se construyó esta iglesia de Santa Felicitas en honor a ella en el mismo lugar donde fue asesinada por Chichito Ocampo, por Enrique Ocampo. Así que esa es la historia de Felicitas, eso es lo que pasó. Felicitas nunca conoció esa casa que vemos desde la ruta, ¿eh? Pero bueno. Pero está bueno para ir a conocerla, ver el museo, está buena también. Exacto, y para saber ya sabiendo la historia. Claro,
pero sí la hizo el padre de Felicitas en la postrera, que era la estancia favorita de Felicitas. Y el nombre de la Raquel se debe a la mujer de uno de los hijos, que fue el que heredó ese lugar. Entonces le puso, uno de los hijos de Guerrero, hermano de Felicitas, estaba casado con una prima que se llamaba Raquel. Vení, Raquel. Sí, entonces bueno, le puso la Raquel y por eso el nombre. Así que cada vez que pasen por la ruta y miren a la derecha, cruzando el Salado, viniendo para acá, ya van a saber qué es eso. Exacto. Primero algunos tienen que ver dónde está el Salado. El Salado, bueno, vi en cartel que dice Río Salado. Porque hoy puedo sentir